Muy buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias por estar acá en este webinar. Estamos felices de contar con su presencia. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hay una gran cantidad de gente que está en este momento ya dentro de la sala accediendo o accediendo a ella. Nos alegra mucho que estén todos acá, muy contentos de contar con ustedes, de verdad, con su presencia. Vamos a hablar de este tema de encontrar trabajo en la pandemia, este asunto de encontrar trabajo que siempre ha sido, pues por supuesto, un asunto de la mayor importancia cuando se está en esa tarea de encontrar el trabajo apropiado, pero estamos además en un entorno tan particular este de la pandemia, que la nutridísima asistencia de gente que está, la nutridísima asistencia de gente que ha venido acá nos quiere indicar que es una inquietud muy grande para todos. Qué bueno que estamos acá para hablar de eso. Vamos a compartir todo lo que nosotros hemos podido saber y aprender al respecto. Y en esto vamos a estar mi compañera Camila Greifstein y yo. Me permito presentarme en un minuto. Camilo Vázquez, gerente de la compañía Vázquez, en la cual llevamos pues 23 años trabajando en estos temas. Calculamos que hemos trabajado ya cercanamente con más de 10.000 personas de los niveles profesionales y gerenciales en general. Y estamos con mi compañera Camila Greifstein. Camila, muchas gracias por acompañarnos en esto. Por favor, si quieres, saluda a tu audiencia. Pues estoy muy contenta por tenerlos a todos ustedes acá en este espacio. Definitivamente sé que le van a sacar muchísima utilidad y pues me presento un poquito. Yo soy Camila Greifstein y dentro de Vázquez Kennedy soy consultora apoyando en todo el proceso a nuestros usuarios, desde los talleres grupales y todo lo que implica las sesiones individuales enfocadas a encontrar un nuevo trabajo. Gracias, Camilo. Bueno, pues muchas gracias, Camila. Entonces, y vamos a hacer la siguiente dinámica en esto. Entre Camila y yo, vamos a presentar algunos contenidos que tenemos para ustedes que vienen derivados, en primer lugar, pues de la experiencia de la vida diaria nuestra durante todo este tiempo y en segundo lugar de la investigación permanente que hacemos del mercado colombiano y tenemos muchas reflexiones para aportarles que esperamos que sean de valor para ustedes de lo que es en general este fenómeno que llamamos de la transición de carrera o la transición a un nuevo trabajo y de el fenómeno como ocurre y cómo puede ocurrir y las cosas que hay que hacer y que son claves en esta época que es distinta para todos y que es de pandemia. Será muy importante mirar cuáles son esos factores claves para eso. Y es muy importante para todos encontrar un trabajo, en nuestra fuente de sustento, en nuestra fuente de subsistencia. Pero como decíamos en una frase, además que estaba en la diapositiva inicial de bienvenida, decíamos, porque además la felicidad está en el amor y en el trabajo. Y eso que lo han dicho desde toda la vida, pues los filósofos y los poetas, ahora la ciencia de la psicología, pues lo tiene tan confirmado y tan importante que encontrar un trabajo de pronto es un reto que va más allá de encontrar cómo hacer algo por lo cual me paguen, que necesito para mi subsistencia, lo cual es absolutamente esencial y dramáticamente importante, sino porque en el trabajo tenemos una de las columnas que no puede faltar para esa meta que tenemos todos en la vida, que es la meta de ser felices. Y de tal manera que todos tenemos un trabajo que anhelamos que tener ese trabajo, un trabajo que nos ayude a esa misión fundamental de tener éxito en lo que queremos y de ser felices con lo que queremos. De tal manera que, lo primero es saber cuál es el trabajo correcto para cada uno. Vamos a empezar a hablar y a entrar en tema para decir y cuáles son como aquellos factores claves para encontrar un trabajo en pandemia, pero también sin pandemia, porque con Camila vamos a compartir con ustedes cuáles son aquellas cosas que están cambiando con la pandemia, pero también cuáles son aquellas otras cosas que no han cambiado con la pandemia. Y lo primero, aunque sobrara decirlo, es, oye, para encontrar un trabajo tienes que tener una primera seguridad que es saber cuál es ese trabajo que tú estás buscando, cuál es ese trabajo que es el trabajo correcto para ti.
Y que lo primero seguramente que querrás tú y necesitarás tener muy claro es cuál es aquel trabajo donde es mejor riman y de mejor se aplican tus competencias y tus talentos y tus capacidades y tus mejores atributos profesionales, aquellas cosas que probablemente sean aquellas incluso pocas cosas en las que eres realmente talentoso y bueno, aquellas cosas en las que eres altamente competente para aportarle a una organización. Allí es muy importante tener la reflexión siguiente. Nadie quiere contratar a una persona que está buscando cualquier trabajo porque cualquier trabajo le sirve, porque lo que necesita es trabajar. Nadie le interesa contratar a una persona así. La gente que contrata gente y que está buscando candidatos, lo que quiere es trabajar con gente que quiera dejar el pellejo en el camino, que es talentosa para aportar en algo en particular, que puede ser el más indicado para aportar en eso, y que esa persona además siente pasión, interés, motivación profunda, intensa por hacerlo, y para esa persona tiene sentido en la vida. La primera pregunta para responder es, ¿cuál es el trabajo correcto para ti? ¿Dónde es que tú te sientes más competente y más capaz y más talentoso? Y hoy día sabemos que la gente exitosa no es la gente que tiene más talentos y que tiene más capacidades desarrolladas, sino la gente que tiene identificadas cuáles son aquellas de pronto muy pocas cosas en las que es realmente talentoso. Si un entrevistador le pregunta a alguien, oye, háblame de ti, tú en qué eres bueno, y ese alguien contesta cosas como, mira, yo soy bueno para el trabajo en equipo, yo soy una persona muy comprometida, yo soy una persona responsable, soy una persona honesta, soy un buen compañero de trabajo, soy muy trabajador, soy muy colaborador, y sigo dando una lista extensa de cosas. El entrevistador probablemente esté asistiendo a un rosario muy largo de cualidades que están en las zonas, pero no está oyendo aquello en lo cual la persona es realmente diferente. ¿Qué es lo que te hace diferente? Tenlo muy claro. Piensa en las historias que tú has tenido de éxitos en tu vida para que puedas decir algo, por ejemplo, yo soy altamente competente para concebir y estructurar proyectos, para liderar su implementación y cumplir tiempos y cumplirlos en los tiempos y en los presupuestos establecidos. Eso es mucho más valioso que una lista de 20 cualidades tuyas comunes a todo el mundo, porque esa cualidad que acabamos de decir a manera de ejemplo es algo que ya puede ser muy diferenciador de muchas otras personas. Y lo segundo, asegúrate de tener claro qué es aquello que te interesa y que te motiva y que te apasiona, qué es aquello donde te fluye, qué es aquello que cuando estás haciéndolo el tiempo se te pasa, qué es aquello que si tu trabajo lo tiene, sabes que vas a poder disfrutarlo. Y eso depende de ti, de tu personalidad y de cómo eres tú. Y ten presente finalmente dónde es que funciona mejor tu personalidad y tu estilo y cuál es el tipo de trabajo y el tipo de retos y el tipo de organizaciones que te permitan a ti responderte a ti mismo esa primera gran pregunta que es, óyeme, estás buscando trabajo, ¿cuál es el trabajo correcto para ti? Y ten el principio en la mente de que nadie quiere contratar a alguien para quien cualquier trabajo le sirve. Y entonces el mensaje ahí es, conócete a ti mismo y no pierdas de vista nunca que en el ejercicio de tu profesión hay muchos conocimientos muy importantes, pero el conocimiento más importante de todos es el conocimiento de ti mismo. Y mi compañera Camila y yo vamos a desarrollar estos temas y durante un tiempo que trataremos de que sea tan conciso y tan corto como sea posible. Y les rogamos a ustedes que vayan haciendo las preguntas que todos tengan. Vamos a responderlas todas. Hagan todas las preguntas que tengan. El equipo de nuestra compañía Vázquez Kennedy, que está aquí tras bambalinas, va a ir recogiendo todas las preguntas que ustedes van a formular a través del sitio apropiado de YouTube. Y van a condensarlas y nos las van a pasar a los panelistas debidamente agrupadas, buscando que lo que sabemos que serán muchas preguntas estén agrupadas por afinidad para que en las respuestas que daremos Camila y yo al final estemos respondiendo las inquietudes de todos. Entonces decíamos, conócete a ti mismo, es el conocimiento más valioso de todos. Es lo más importante que tú debes saber, es tú saber qué trabajo es el que estamos buscando. Te invitamos a que entiendas que el proceso de búsqueda de un trabajo con pandemia o sin pandemia tiene mucho que ver con un proceso comercial.
Y lo primero cuando hay cualquier proceso comercial es tener un buen conocimiento de cuáles son los mejores atributos del producto y en este caso cuáles son tus mejores atributos profesionales. No busques muchas cosas, busca una, dos o tres que te hagan realmente interesante, que capten la atención y que sean aquellas que tienes más para ofrecer al mercado. Pero ya que menciono mercado, viene la segunda consideración. No basta solamente con que te conozcas, te invitamos a que hagas un examen de cuál es tu mercado objetivo y cuáles son aquellos roles que tú quieres desempeñar, los que tú puedes desempeñar y tú eres una persona apta para desempeñarte en qué áreas de empresa y en qué niveles de empresas y para resolver ante qué tipos de retos y qué clase de organización es la apropiada para ti. No todos somos apropiados para todas las organizaciones ni todos son apropiadas para nosotros. En estos días que yo conversaba con alguien, ese alguien que quería ser director comercial en una gran corporación y hacíamos la reflexión acerca de que quizás tenía todas las competencias y capacidades para ser un director comercial de una gran corporación, pero sus últimos 12 años de historia se habían desarrollado en emprendimientos de él o en muy pequeñas compañías del sector inmobiliario, donde él trabajaba con muy pocas personas y con un altísimo nivel de incidencia en los resultados que hacía que él no fuera tan interesante probablemente para trabajar como director comercial en una gran corporación, porque su Cami, ¿qué hubo? ¿Estamos ahí bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ok. Es que me estaban diciendo aquí que estaba congelado, pero creo que no estaba congelado. Entonces retomamos el hilo. Y lo siguiente que estábamos hablando y que quiero contarles brevemente cómo funciona en Colombia tiene que ver con los canales de conexión con el mercado. ¿Y a qué nos referimos con eso? De pronto, mucha gente que está buscando trabajo hace algo que es por las mañanas abrir el empleo.com, entrar a los portales de empleo, abrir LinkedIn, a ver qué hay para mí, a ver si de pronto coincide una oferta con mi perfil. Y quizás tenga algunos amigos en algunas partes, de pronto en empresas talentos, de pronto en empresas y demás, y pues llama a algunas personas y de pronto hace algunos seguimientos, pero bueno, no necesariamente sabe mucho más que hacer. Y no es esa la forma más efectiva de buscar trabajo. Vamos a compartir en este momento algunas diapositivas donde queremos compartir con todos los resultados de algunas investigaciones que hacemos permanentemente en el medio nuestro. Esas investigaciones, permítanme un segundito, comparto la pantalla. Espero que estemos viendo todos lo mismo. Y miren ustedes lo que yo estaba comentándoles en este momento ahorita respecto a los canales de búsqueda. En los canales de búsqueda, esto proviene de una encuesta que le aplicamos a personas que, todas de nivel gerencial, que vivieron en los últimos años ese fenómeno de la transición a un nuevo trabajo. Y una pregunta que les hicimos es, señores, señoras, ese primer contacto que ustedes tuvieron con la empresa que finalmente los contrató, ¿cómo se inició? Si fue a través de un headhunter, si fue a través de un contacto personal, si fue a través de los medios digitales o de los portales públicos. Y tengamos muy presente esta información. La principal canal de conexión con el mercado es lo que llamamos el network, o el ejercicio del networking, es el ejercicio de los contactos personales, porque el 72% de estas personas nos informaron que no fueron localizados por un headhunter, no fueron por postulaciones que hicieron a publicaciones que se hicieron en medios digitales, llámese redes sociales, llámese portales, sino porque hicieron un contacto personal. Y ese ejercicio de networking en el medio nuestro es lo que más funciona, es lo más importante. Por mucho que se hayan desarrollado y se sigan desarrollando los medios electrónicos automatizados, el contacto personal en nuestro medio latinoamericano es lo que más funciona. Lo sabemos además que no solamente funciona así en Colombia, sino en general en toda América Latina. Y sí, para que ustedes lo vayan conociendo, cuánto fue el tiempo que le empleó a estas personas conseguir un nuevo empleo. Vean ustedes las cifras allí, porque está pues puesto desde un mes hasta más de 6 meses.
Y entonces veamos que más de 6 meses le tomó al 23.68% de las personas encuestadas. Y si clasificamos esto por trimestres, digamos en el primer trimestre, pues 12 más 12 más 17, eso nos da prácticamente 45%, casi la mitad de las personas consiguieron un trabajo en el primer trimestre y hay un 35% de personas que consiguieron el trabajo en el segundo trimestre. Eso es muy propio de la realidad colombiana nuestra, de personas que participan en programas de outplacement, digamos, que les dan, como el nuestro, que les dan pues este método del que estamos hablando, pero eso es una realidad. Ahora, vamos a ver después más adelantico qué está pasando con esto en la realidad de la pandemia, que sin duda pues está teniendo un efecto en estos indicadores. Y fíjense que a pesar de eso, al preguntarle a la gente, oiga, ¿a usted cómo le pareció la experiencia que tuvo? Si el tiempo que transcurrió fue excesivamente prolongado, fue muy prolongado, fue razonable, fue corto. Pues bueno, finalmente la experiencia de la gente cuando mira hacia atrás, y esto lo digo es para invitar a que no haya desazón ni desespero innecesario. Después, cuando se ubican las personas y miran hacia atrás el tiempo, pues hay un 45% de la gente que dice, oiga, fue razonable, y hay un 23% que dice, fue más corto de lo que yo esperaba. Para más de 2/3 partes de las personas sienten que el tiempo no fue prolongado ni fue excesivamente prolongado. El tiempo se siente muy largo cuando es hacia adelante, pero cuando se mira hacia atrás, la experiencia es otra. Y algo que quiero comentarles muy importante es lo siguiente. En esa misma encuesta les preguntamos, ¿el nuevo empleo que usted consiguió corresponde al mismo sector económico en el que usted trabajaba en el último empleo que tuvo o a un sector económico diferente? Entonces, más de la mitad, 58% prácticamente de la gente informa que cambió a un sector económico diferente. Eso valga la pena para decir, atención, la mente abierta para pensar en otras posibilidades, en nuevas posibilidades, en eso que yo sé hacer, cómo se puede transferir a otras cosas que yo puedo hacer, no para yo inventarme nuevamente una nueva profesión, no necesariamente, aquello que yo sé hacer, que de pronto lo he hecho durante toda la vida en el sector financiero, o en el sector de la producción de alimentos, o en el sector tecnológico, eso puede transferirse y hacerse en cuáles otras áreas de la economía. Y fíjense que casi el 60% de la gente encuentra su nuevo empleo en un sector económico diferente al anterior. Y al preguntarles cuál es el grado de satisfacción con ese empleo frente al trabajo anterior, entonces vean esta estadística que nos dice la gente que opina que el nuevo trabajo le provee una satisfacción superior al empleo anterior es el 42% de las personas. Y los que opinan que su satisfacción es inferior con el empleo anterior, pues bueno, es casi una cuarta parte de la gente. Y eso es una mala noticia, que una de cada 4 personas siente que su nuevo empleo le redujo sus niveles de disfrute, pero una buena noticia es que 3 de cada 4 personas piensan que el nivel de satisfacción es semejante o es superior al de su trabajo anterior. Y al preguntarle, oye, ¿y usted al cambiar de empleo, después de haber finalizado su proceso de transición, eso le significó a usted un retroceso en su desarrollo profesional o significó mantener su desarrollo profesional o le significó un avance en su desarrollo profesional? Pues fíjense ustedes en esta estadística que nos dice, el 38% más de la tercera parte piensa que esa experiencia de haber cambiado de trabajo significó un avance en su nivel de desarrollo profesional. Y casi la mitad de la gente habla de que es un nivel similar al del empleo anterior. Y si el nuevo empleo, ¿qué le significó en materia de retos profesionales en comparación con el empleo anterior? Más de la mitad de la gente dice, mi nuevo empleo me trae mayores retos profesionales y solamente un 11% habla como de cierto retroceso. Y bueno, no nos perdamos de vista esto último que les quiero mostrar acá, que es los ingresos económicos que en comparación con el empleo anterior, casi la mitad de la gente, 46.58% dice, sí, tuve una disminución en mi ingreso. Es inferior al empleo último que tuve. Hay una tercera parte, 33%, que dice, no, es equivalente, y hay un 20% feliz que dice, tuve ingresos superiores. Cuando se vive un cambio de trabajo, cuando se experimenta esa transición a un nuevo trabajo, por alguna razón las personas se enfrentan a eso que dijimos
el conocimiento de sí mismo para tomar buenas decisiones, y la gente hace transición a un trabajo que le depara niveles superiores de satisfacción, que le depara mayores niveles de desarrollo en su carrera y el uso de nuevos retos y nuevas habilidades, aunque para la mitad de las personas, o un poco menos, esto pueda significar un descenso en su nivel de ingreso. Y para los que quieran saber cuántas entrevistas me tienen que hacer, miren ustedes que más casi la mitad de la gente participó solamente en uno o dos procesos de selección. Y yéndonos allá al otro extremo, como un 15% participó en 6 o más, o en más de 6 procesos. Y parece que no fuera importante ser entrevistado en muchas partes, pareciera que fuera mucho más importante estar debidamente enfocado hacia las cosas que queremos, que realmente queremos lograr. Voy a dejar de compartir pantalla para seguir conversando muy brevemente al respecto. Y yo en este momento le quiero dar la palabra a mi compañera Camila, que seguramente nos va a querer compartir a partir de este momento un ratico qué es aquello que sí podemos considerar y que sabemos que sí ha cambiado ahora con la pandemia. Camila. Buenísimo, Camilo, muchas gracias. Y creo que todo lo que tú mencionas es bastante relevante. Cuando hablamos, digamos, específicamente de la transición laboral, definitivamente ha aumentado de manera muy exponencial todo el tema de la virtualidad. Claramente, en los diferentes ámbitos de nuestra vida también lo hemos visto reflejado. Y en este orden de ideas, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de un proceso de selección, digamos que hay como dos partes importantes. Una, que es todo lo que tiene que ver con la búsqueda de esas oportunidades, todo lo que tiene que ver con esa prospección que ahorita Camilo hacía referencia, que esto es muy similar a lo que es una venta. Y encontramos una segunda parte, que es ya cuando estamos participando en un proceso de selección como tal. Y acá es donde empezamos a ver que herramientas como LinkedIn van tomando muchísima más relevancia. Es decir, antes eran importantes, pero ahora son muchísimo más importantes. Entonces, acá lo que nos tenemos que preguntar es cómo vamos a hacer que LinkedIn trabaje para cada uno de nosotros y poder sacarle el máximo provecho. Entonces, acá lo que yo les digo o a lo que los invito es que empiecen a identificar ese mercado objetivo al que cada uno le está apuntando y en esa medida empiecen a agregar contactos clave dentro de estas compañías. ¿Que cuáles podrían ser estos contactos? Estamos hablando de las personas de recursos humanos, las personas que serían sus jefes inmediatos o su jefe inmediato dentro de esta compañía. Igualmente, podríamos también agregar otras personas al interior de la organización que pueden llegar a ser influyentes en todo este proceso. Finalmente, ¿para qué nos va a servir? La idea es que además de tener un perfil de LinkedIn bonito, con un muy buen impacto, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a tener un acercamiento con estas personas. Y acá también es importante resaltar que ya no estamos teniendo como antes esa posibilidad de asistir a eventos o de estar en el día a día conociendo gente y por lo tanto pues tenemos que usar este tipo de recursos para podernos acercar a estas personas. Ya, digamos que adicional a esto que les estoy mencionando, es muy importante empezar a pensar, bueno, además de tener ese perfil de LinkedIn adecuado, con un muy buen impacto, con unas muy buenas características, ¿cómo voy a empezar a generar como esa atención por parte de esa red de contactos? Y es también empezando a generar un plan de publicaciones que de alguna manera los posicione como expertos en esa área o en esa posición en la que ustedes quieren desempeñarse. Hay algo de lo que yo estoy completamente convencida y es que si hay acciones, hay resultados. Si no hay acciones, no hay resultados. Y ahí es cuando entonces ustedes tienen que pensar muy bien, listo, si yo estoy en el área de recursos humanos o estoy en el área financiera, pues voy a posicionarme en esa área y digamos que un ejemplo que les puedo dar al respecto es, listo, si estoy como gerente financiero y quiero seguir creciendo como gerente financiero, pues deberías establecer como una serie de publicaciones
no sé, planeación financiera, contabilidad, tesorería, y que a partir de eso empieces a hablar. Y es muy importante que también investigues como ese mercado, que al final te va a permitir también coincidir con las necesidades que pueden tener las organizaciones. ¿Qué estamos logrando con todo esto? Que tus contactos visualicen estas publicaciones, que te vayas volviendo un experto en este tema y que el día de mañana que haya un proceso de selección, estas personas puedan pensar en ti para este tipo de procesos. Otra cosa es que si no te das a conocer, no vas a existir para nadie o no vas a existir para estas empresas. Entonces es muy importante que a través de esta metodología te des a conocer y esto nos ayude, digamos, como a impulsar ese propósito profesional que te estás planteando. Al final también hay algo importante para mencionar y es que con todo este aumento de la virtualidad y con todo lo que está pasando en la pandemia, tenemos que ser realistas en que se está volviendo muchísimo más competitivo el mercado. Ya están aplicando muchísimas más personas a una misma posición y lo que pasa, y se los puedo asegurar porque trabajé en Headhunters y demás, no se revisan el 100% de las hojas de vida, no da para hacerlo, ni humanamente, ni tecnológicamente. En todo caso, la idea es que ustedes, además de aplicar a esas posiciones, también usen LinkedIn como una herramienta para diferenciarse de su competencia, no se queden solamente con la aplicación en la vacante y ya, sino que tienen que ir a generar ese contacto con esa persona clave que está liderando el proceso de selección o con ese headhunter en particular, que al final eso es lo que les va a ayudar a tener un buen match o una buena visibilidad. Ahí de pronto también vale la pena mencionar que pues es importante que a través de ese autoconocimiento que les mencionaba hace un rato Camilo, también sean muy claros en qué están aplicando y si realmente se están ajustando a más del 80% de los requisitos de la posición, porque en esa medida ustedes también van a poderse vender de una manera más efectiva frente a ese interlocutor. Entonces, eso digamos que frente a todo lo que tiene que ver con LinkedIn, ahí yo les digo que definitivamente háganlo ustedes solos o busquen el apoyo, pero es muy importante que puedan como fortalecerse en esta herramienta porque hoy en día es bastante importante. Y ya como que para enlazar un poco lo que decía Camilo, más lo que les estoy diciendo, me parece que es valioso contarles un poco como cuál debería ser ese proceso que cada uno debería de seguir para esta búsqueda de trabajo activo en la que están en este momento. Y de alguna manera lo mencionabas ahorita, Camilo, y es, no nos podemos dar el lujo de improvisar. Entonces, esto requiere un método, esto tiene, digamos, un paso a paso que es al final lo que va a aumentar esas posibilidades. Y nuevamente traigo el ejemplo de las ventas, así como un comercial se plantea X número de, o un presupuesto como tal, para alcanzar ese presupuesto tiene que hacer tantas llamadas, para tener tantas reuniones, tiene que, mejor dicho, tiene que reunirse con tantas personas y al final encuentras cuál es esa tasa de conversión para poder definir cuál debe ser esa actividad o esas acciones concretas que debes de desarrollar en todo este proceso. Entonces, es como esa la invitación, no improvisen y más bien evalúen constantemente la estrategia que están llevando a cabo y corríjanla en el camino, porque a veces en el más pequeño detalle puede que estemos fallando, no sé, un mensaje que no tenga la estructura o algo en particular, pues la idea es que lo podamos corregir a tiempo y que de esta manera podamos avanzar en este proceso. Por otro lado, pues yo creo que es muy importante que esa hoja de vida, una vez ya ustedes tengan muy claro a qué le están apuntando, que esa hoja de vida pueda reflejar realmente esos logros. Es decir, es la única manera que tiene el reclutador o el headhunter para determinar ustedes qué son capaces de hacer. Entonces es muy importante que en esa hoja de vida plasmen los logros, idealmente desde el punto de vista cuantitativo, cifras, números, porcentajes que les permita tener como cierta credibilidad. Y algo que es clave es también que empiecen a investigar ese mercado para saber cuál puede ser ese rango salarial por el que se pueden estar moviendo,
porque la idea también es que no sean descartados ni porque están aspirando mucho, ni porque están aspirando menos. Entonces, eso digamos que va a ser importante en todo este proceso o en esta estrategia que van a llevar. Y creo que hay algo que de pronto a veces las personas fallan y es que no se ponen una meta. Es decir, si yo quiero buscar o yo quiero encontrar ese trabajo en 4 meses, en 5 meses, pues eso va a ser más exigente. Entonces, mis acciones tienen que ser proporcionales a ese tiempo que yo me voy a tomar para encontrar o para lograr ese objetivo en particular. Eso digamos como importante. Hay algo que creo que también enfatizamos mucho en los programas de Vázquez Kennedy y es no desaprovechar esa red de contactos que tienen ustedes de personas que ya conocen, incluso en la misma familia, sus amigos, las personas con las que han trabajado antes, la universidad, el colegio. Creo que es importante retomar todos esos contactos porque puede que ellos no estén en las empresas en las que ustedes quieren trabajar, pero al final puede que ellos sí conozcan a alguien dentro de esas empresas. Entonces es empezar como a generar esos vínculos o a, digamos, como a fortalecerlos, porque esto también puede ser una ayuda muy grande para todos en este proceso. Y pues nada, o sea, yo creo que les trato de contar como de manera general por el espacio que tenemos, por el tiempo que tenemos y para poder cumplir como con el cronograma, pero obviamente esto es un tema para quedarnos conversando mucho tiempo y pues nada, la idea es que ustedes con sus preguntas también nos ayuden a nosotros a enfocarnos en de pronto cuáles pueden ser las necesidades que tienen en este momento y poderles ayudar con algunas de las respuestas. Estupendo, Camila, muchísimas gracias. Están llegando un montón de preguntas y van a seguir llegando muchas más. Ya pronto vamos a tener el espacio para empezar a responderlas con la meta de poderlas responder todas. Yo quisiera de pronto, si se me permite y si tú me lo permites, hacer como algún resumen, como diciendo, mira, ahorita, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en las personas que han vivido todo este año procesos de búsqueda de un trabajo y han sido exitosos con eso, se han reubicado laboralmente, ya han encontrado el trabajo apropiado y no se trata de cualquier trabajo el que apareció, sino aquel trabajo que estaba buscando, donde tengo una remuneración que considero apropiada, justa, competitiva, aún en la nueva realidad de la pandemia y que corresponde con mis búsquedas importantes. Entonces, hicimos una consulta a través de todo el equipo de nuestra compañía para saber de parte de toda la gente que está trabajando con nosotros, los que han conseguido ese empleo, cuáles son las lecciones que tienen para darnos. Y la resumimos en las siguientes 7 que vamos a decir. La primera puede ser, mira, rompe con los mitos y rompe con las falsas creencias. Puede que tengas mitos, falsas creencias y miedos asociados a lo que está pasando en el medio. A que las cosas estaban difíciles, entonces ahora están imposibles. A que si antes yo había tenido dificultades, ahora sí que no, ya no hay nada que hacer. Y lo que tenemos para decirte es, no te creas eso, no pares en tu empeño, sigue adelante. Sí hay muchos trabajos, por supuesto todos sabemos que hay unas dificultades laborales grandes, sabemos que hay sectores económicos que tienen dificultades, pero también sabemos que hay otros sectores que están muy activos, están muy dinámicos, están creciendo muchísimo, no son pocos sectores, pero unos y otros están necesitando gente buena, competente, talentosa y necesitan encontrarla y necesitan vincularla. Rompe con los mitos, rompe con las falsas creencias, sigue adelante, no pares. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es, ten muy claros cuáles son tus diferenciales, saca lo mejor tuyo, y enfócate en lo que quieres y no en lo que hay disponible. Y no renuncies a esa búsqueda. En tercer lugar, sé flexible. Date cuenta que más de la mitad de la gente que cambió de trabajo cambió a un nuevo sector. Atiende todas las posibilidades, no renuncies a priori, renuncia a posteriori cuando hayas evaluado las posibilidades cuáles son. Ten conciencia de cuáles son tus mejores posibilidades de aportar
y entiende que el mundo está organizándose de maneras diferentes y que probablemente tu forma de contratarte con una empresa ahora pueda ser diferente y que tu tradición profesional puede cambiar en cuanto al tipo de organización, en cuanto al sector económico, y aún tú seguir trabajando en aquello donde eres realmente competente y valioso y puedes disfrutar enormemente tu trabajo. Y cuarto, reiteramos lo que acaba de decir mi colega y amiga Camila. Aplica bien. No hay que participar en muchos procesos de selección. Las personas que más rápidamente se ubican y las que tienen más éxito con esto han aplicado a menos procesos. No se trata de aplicar en muchas partes, se trata de que tengas bien identificadas cuáles son las oportunidades apropiadas para ti. Quinto, analiza los sectores, ubícate donde están como esas mejores posibilidades y trata de dejar de tu historia aquello que puede quedar en el pasado. Un sexto mensaje muy importante de todos los que se reubican: persevera y ten disciplina, no renuncies, sigue adelante. Los tiempos se han prolongado, claro que sí. Los tiempos, cuando, si decíamos antes de la pandemia, la mitad de la gente, grosso modo, de números redondos, puede conseguir trabajo en los primeros 3 meses y la otra mitad de la gente, o el 40%, en el segundo trimestre, y hay un 20%, perdón, que le toma más de 6 meses. Esos tiempos se han prolongado y de pronto las gentes que encuentran ese trabajo en el primer trimestre ya está pasando no del 40, sino al 30, del 25% de las personas, y los que se pasan de 6 meses puede ser un porcentaje que ya no sea el 20, sino puede estar subiendo al 30 o el 40. Esto quiere decir, oye, persevera, oye, ten disciplina, oye, no abandones, oye, sigue adelante. Y finalmente, el punto 7 es, date cuenta que la importancia relativa de los medios digitales, en especial LinkedIn, es muy inferior al ejercicio de networking, pero está aumentando. Entonces, tienes que ser allí. ¿Cuál es el mensaje nuestro principalmente con eso? No seas pasivo frente a las redes y los medios digitales, sé activo. Manejar las redes es más que abrir LinkedIn para ver qué hay para mí. Es ser activo para provocar que te conozcan y para mostrarte y para conectarte con las personas apropiadas de las empresas apropiadas y para mostrarles lo que tú puedes hacer. Y hemos tratado de resumir de la mejor forma posible con Camila, pues las muchas cosas que queremos compartir con ustedes, que provienen pues de tantos años de experiencia y de trabajo con tantas personas, y tratando de combinar dos cosas que yo me imagino que saltan a la vista. Uno, pues, los años de experiencia y de haber visto miles de casos, y combinado con ese conocimiento cercano de la modernidad y de los canales modernos que hoy día se están usando por parte de las empresas y las personas para conectarse mutuamente. Y vamos a pasar a contestar preguntas, todas las que podamos contestar. Vamos a hacerlo inmediatamente. Son muchas, 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 y aquí mis compañeros del equipo de Vázquez Kennedy están haciendo un gran esfuerzo para resumirlas y condensarlas. Y las tengo yo a la vista, las tiene Camila también. Vamos a ir como respondiéndolas. ¿Cuál es el periodo de tiempo de los datos presentados? La encuesta fue aplicada en febrero de este año y se aplicó a personas que en los últimos 5 años habían pasado por ese proceso de transición de carrera. Y otra pregunta es, ¿qué busca un reclutador? De pronto Camila me puede ayudar y damos entre los dos esa respuesta. Si te parece, Cami, ¿qué busca un reclutador hoy en día en un candidato en cuanto a skills de transformación? Y yo de pronto quisiera mencionar algo ahí al respecto, y es que sí, lo que nos están diciendo mucho nuestros colegas cazatalentos y los reclutadores de las empresas es que la capacidad para aprender y la capacidad para adaptarse ágilmente a nuevos esquemas de trabajo es una capacidad, pues además de otras, pero es, para lo que nos están preguntando, esa es una capacidad pues que no todo el mundo tiene, además porque no
no todos estamos naturalmente orientados a andar cambiando y a andar aprendiendo. Hay personas que tienen una orientación natural al contrario al mantenimiento de lo establecido y a hacer que funcione bien lo establecido. Unos y otros son muy necesarios y muy importantes. Eh, digamos en todo caso que la capacidad para aprender y para cambiar es una capacidad más importante que en el pasado. ¿Quisieras agregar alguna cosa, Camila, de pronto? No, yo creo que está súper completo, Camilo. Diría que reforzaría más bien algo que tú dijiste al principio de manera muy clara, y es que no basta con declarar la competencia en la que yo creo que soy bueno. Es importante evidenciarla a través de hechos concretos. Creo que en esa medida te vuelves muchísimo más creíble, y también digamos que la dependencia, la competencia va a variar de acuerdo con la necesidad que tenga en ese momento la organización o para el cargo en particular, ¿cierto? Eso también es muy importante que tú lo puedas leer Sí. desde la misma oferta, te puedes dar cuenta cuáles pueden ser esas competencias claves que están requiriendo y tú cómo te vas a ir posicionando para la entrevista para poderlas demostrar. Y en el mismo proceso de selección, a través de las entrevistas que vas teniendo con todos los interlocutores, ir recogiendo esa información clave para poderte vender cada vez de manera más efectiva durante todo el proceso. Yo creo que es muy importante estar alerta a qué es lo que se está necesitando para saber qué es lo que vas a demostrar. Y gracias, Cami. Nos preguntan sobre el nivel de inglés, si eso puede detener mi carrera o cuánto representa en el salario, saber o no saber inglés. Muy importante punto. Cada vez es más importante hablar inglés, ¿no? Digamos, en comparación a lo que era hace 20 años. Hoy día es un escenario completamente diferente y uno, si se pone a pensar cómo va a ser dentro de 20 años esto de hablar inglés, sin duda es una habilidad muy importante, debemos tenerla todos. Ahora, hablar inglés no necesariamente ser el sucesor de Shakespeare, pues porque es a menos que lo vayan a contratar a uno de corrector de estilo en una editorial en inglés. Lo que necesita de saber inglés es poder comprender un texto, es poder expresar un mensaje, no importa si está bien o mal expresado, es poder entender lo que se dice en alguna reunión o en algún entrenamiento y poder expresar lo que se quiere decir. Las gentes que son capaces de comunicarse si sea con dificultad, nosotros les recomendamos que no digan eso al comenzar una entrevista. Si su nivel es intermedio y usted así sea concentrándose y pronunciando inadecuadamente y de pronto con errores gramaticales, pero en general puede entender lo que le están diciendo y en general puede decir lo que quiere decir. Si le preguntan si usted habla inglés, conteste que sí, porque lo que quieren es eso, ¿no? Que usted tenga el inglés de un profesor del idioma. Sí, no poderlo hacer cierra muchas puertas. Por supuesto, de las multinacionales, no de todas las multinacionales tampoco, pero de muchas multinacionales, pues sí, cierra muchas puertas. Pero atención, que hay muchas empresas colombianas, ya entre las grandes empresas colombianas, donde para todos está siendo muy importante que la gente, sobre todo en los niveles altos, pueda desempeñarse bien en idioma inglés por la conexión tan grande que hay con el mundo entero. Entonces, pensaría que es una exageración decir que no saber inglés detiene la carrera, pero sí es algo que puede tener una incidencia en los niveles gerenciales a los que puede alcanzar y en la remuneración que pueda lograr. Cada vez más. Entonces, si tiene campo para volverse bilingüe en la vida porque tiene años por delante y tiene la facilidad para hacerlo, pues empieza a hacerlo. Si no tiene campo porque no tiene la facilidad para eso o no siente que no le queda tanto tiempo en la vida, entonces vívala en español, que hay un montón de oportunidades para la gente que no habla inglés. Y no sé si vamos a poder responder todas las preguntas, pero bueno, ojalá y por nosotros nos podemos quedar tanto tiempo como haga falta. Este es nuestro oficio y yo lo que queremos es compartirlo con todos y que ojalá les sirva a todos y vamos a así, continuar en esta tarea de responder preguntas y a tratar de cubrirlas todas. Preguntan qué tanto incide el tiempo fuera del mercado laboral formal en el momento de volver a intentar engancharse. Entonces, perdón, sí hay como algunos mensajes allí. Una cosa es, si usted ha estado demasiado tiempo simplemente buscando empleo y no tiene nada más que decir, puede que tenga que usted hacer algo para cambiar eso. Si el asunto es que usted estuvo por fuera del mercado laboral mucho tiempo, porque por ejemplo es una madre que tuvo sus hijos y se retiró unos años para la crianza de las primeras criaturas, y en los primeros años de sus criaturas
pues sí, le tomará algún tiempo volver al mercado laboral, pero eso no puede uno decir que le quita puntos. Le quita puntos es en el sentido de que si estuvo 5 años por fuera, probablemente pueda reingresar al nivel, al mismo nivel en el que estaba cuando dejó de trabajar hace 5 años. Así sus compañeros hayan tenido 5 años de evolución, pues bueno, ese es el precio que usted está pagando por haber tomado esa decisión de la maternidad, seguramente en pareja, y ese es el efecto que tendrá. Si usted lo que hizo fue irse a un emprendimiento y como pasa muchas veces, estuvo 2, 3, 4, 5 años trabajando en un emprendimiento y al cabo del tiempo o las cosas no funcionaron, o al principio funcionaron, pero las cosas cambiaron y ya no es suficiente, o se cansó de esa cosa de sacar adelante un negocio y quiere volver al empleo. Muchos se preocupan de que las empresas no van a querer contratarlos porque fue que fracasé. Y nosotros normalmente les decimos, oye, cuéntame dónde está el fracaso. Si sacaste, estuviste trabajando, armando un negocio, sacándolo adelante, viviste eso, bien regular o mal, pero viviste eso, trabajaste para eso, aprendiste a manejar un negocio, aprendiste a sacar un producto, aprendiste a desarrollar un mercado, aprendiste a montar una empresa, a ponerla a funcionar, unos procesos, una estructura, una tecnología, mira que te has ganado una enorme cantidad de puntos que lo más probable es que te hagan más interesante en el mercado. Si te fuiste a estudiar, eso tiene un gran valor. Si lo que pasó fue que llevas 2 años y lo que tienes por contar es que has estado buscando un empleo, sí, eso puede tener una incidencia negativa. Te recomendamos que no te dediques solamente a buscar empleo. Eh, puedes hacer cosas alternas que sean muy importantes, muy productivas, muy valiosas. Tú puedes ser docente, tú puedes ser asesor. No importa si eres asesor ad honorem de amigos tuyos, emprendedores. No importa si la asesoría tuya es en un negocio familiar. No importa si lo que estás haciendo no está directamente relacionado con tu objetivo profesional, pero si estás trabajando haciendo, al mismo tiempo que estás buscando empleo, haciendo algo productivo, que aporta, dónde aprendes, y eso lo puedes contar en una entrevista, el tiempo que hayas estado por fuera del mercado laboral probablemente no tendrá incidencia. Eh, Otra pregunta, Camila, te la paso a ti porque es tu campo mucho más experta que yo. ¿Qué tan Cuéntame. importante es tener LinkedIn y qué tanto influye en el mercado laboral? ¿Qué nos cuentas, Camila? Ok, Camilo, gracias. Pues como les decía hace un rato, esto es fundamental. O sea, definitivamente LinkedIn no es negociable en un proceso de búsqueda, lo tienen que tener sí o sí. Ahí lo importante es que sepan para qué lo van a tener. Como les decía hace un rato, no es cuestión de tener o de llenar solamente un perfil y ya, sino que es empezar también a mirar cómo van a tener acercamiento con su red de contactos. Y creo que también reforzando lo que les decía hace un rato, con todo este tema de la virtualidad, es algo clave. O sea, se tiene que tener LinkedIn y la idea es que ustedes mismos lo vayan explorando o que busquen ayuda para sacarle el máximo provecho, pero es muy importante. O sea, definitivamente hay que tenerlo. Vale, vale. Clarísimamente. Espera que hay tantas que me escabullí de donde iba yo. Perdón, pero ya lo voy a retomar. Eh, ¿Cómo se puede hacer para que tengan en cuenta el perfil de uno? ¿O qué plus se debe tener? ¿O cómo resaltar ese plus? ¿Cómo uno no ser uno más del montón? Hay como varias cosas para decir allí. Camila, tú me ayudas con esa respuesta. Pero yo quisiera decir, hay cosas como de fondo y hay cosas de forma. Y cosas de forma. Oiga, su hoja de vida no la haga como se hacen casi todas las hojas de vida, donde se escriben, es un texto negro, tal cual como se hacían antes de los computadores en máquina de escribir, solo que ahora se hacen en computador, pero son igualitas. Las hojas de vida, sin que uno las payasee, sin que uno pueda quitarle formalidad, admiten hoy día pues todo lo que los computadores pueden hacer de decoración y de diagramación y manejar colores en los títulos y manejar secciones y manejar márgenes
y manejar no tanto como ilustraciones, eso puede tener cabida en ciertas profesiones de los diseñadores gráficos y de los artistas y demás, pero en general el mundo de los negocios no propiamente ilustraciones, pero sí toda una visibilidad muy agradable estéticamente y desde el punto de vista de la diagramación y desde el punto de vista del diseño y del color. Y lo segundo, volvemos a decir aquello, oye, ten claro tú en qué eres muy bueno. Respóndete bien esa pregunta de cuál es aquella cosa o dos cosas o tres cosas en las que yo puedo decir que soy de pronto más capaz que muchos, de pronto más capaz que la mayoría quizás. Y expresa eso en el comienzo de tu hoja de vida y expresa eso en el comienzo de tu presentación en LinkedIn y expresa eso en el titular que tú tienes en LinkedIn e incluso puedes ponerles un titular a tu hoja de vida donde se diga donde tú eres realmente competente. Director de proyectos, experto en transformación digital, líder con capacidades para desarrollar nuevos mercados o desarrollar productos y aquellas frases cortas que identifican muy bien dónde tú eres realmente especial, tienen que aparecer en todas las partes donde tú te estás presentando. Y Camila, pues tú me interrumpes para aclararme o corregirme cualquier cosa. Bueno, Buenísimo, Camilo, no, está perfecto. bueno. Complementando un poco lo que tú dices, creo que les voy a dar como un tip práctico para que lo apliquen la próxima vez que apliquen a un proceso de selección. Y es que uno, identifiquen que realmente se están ajustando a más del 80% de los requisitos que están plasmados ahí. Normalmente los requisitos los van a encontrar no en la primera parte donde está la oferta, sino como que en la parte de abajo les va a salir mínimo 5 años de experiencia como gerente financiero, nivel de inglés intermedio, en fin, esos son los requisitos y es ahí donde ustedes se tienen que focalizar. Entonces, la idea es que cuando ustedes identifiquen que efectivamente se están cumpliendo, se están ajustando a la mayoría de esos requisitos, pues además de aplicar, tienen que identificar quién es la persona que está publicando esa oferta para que ustedes la contacten directamente por LinkedIn. Ahí es donde LinkedIn también nos va a ayudar un montón y puedan escribirle un mensaje a esa persona diciéndole como, hola, ¿cómo estás? Mira, te cuento que apliqué a este proceso de selección en el que me ajusto en esto, esto y esto, y adjuntan la hoja de vida. No hay necesidad de hablar más. Es decir, ustedes tienen que tocar el dolor de esas empresas que están buscando a esa persona. Y para tocar el dolor tienen que hablar de esos requisitos puntualmente, porque la demás información la van a encontrar en sus hojas de vida. Entonces, de pronto para que no se vuelva un mensaje de spam o un mensaje que de pronto nunca revisen, enfóquense ahí como en ese dolor y es muy probable que con eso puedan obtener una respuesta. Vale, yo totalmente de acuerdo, Camila. Hay un montón de preguntas o un montón, hay una pregunta que ha hecho un montón de personas, mejor dicho, que tiene que ver con la edad, que a la gente le preocupa muchísimo. Y miren, nosotros pensamos, y lo decimos basado pues en estadísticas y en datos y en esto, pensamos que con ese tema de la edad, hoy día en Colombia hay más mito que realidad. Y lo que pasa es que tenemos una historia compleja porque hasta hace no mucho tiempo, digamos comienzos de este siglo, el tema de la edad era un tema muy importante. Pero es que comienzos de este siglo, finales del siglo pasado, estamos hablando de una Colombia y de un mundo muy distinto. Aquella cosa de estar todos conectados gracias a la tecnología era algo que realmente todavía estaba empezando a darse. Y aquella realidad económica en la que vivíamos, que era anterior a la apertura de las fronteras y a la globalización, eran de mercados protegidos y la economía basada en la sustitución de importaciones, donde la mirada de las empresas y el empresario colombiano y de todos los países nuestros era una mirada parroquial, interna, local, donde no había que competir sino con el vecino que tenía un negocio parecido al de uno. Es una realidad muy diferente al de la de hoy. Antes, entonces, podían las empresas darse el lujo de decir queremos solamente gente joven y gente económica. Y nos gusta el potencial, y nos gusta la energía, y nos gustan las ganas, y nos gusta el potencial del futuro de las personas, y entonces los de 45 años ya nos huelen a viejo, y los de 50 ya no huelen a anciano, ya no queremos.
Eso es una tontería aplicado al año 2020, en nuestra realidad de hiperconexión, en esta realidad de apertura económica y de apertura de todas las fronteras y de globalización, donde todas las empresas, las Nos volvió como muy grandes y las grandes y las medianas y las pequeñas, ¿estoy disponible? Si estoy al aire, Sí, ¿sí me te están cortaste un oyendo? momentico, pero ya estás bien otra Bueno, vez. listo. Y entonces el tema de la edad es un tema que, o sea, los argumentos de hace 20 años son los argumentos que no tienen cabida al día de hoy, y las empresas que los tengan y los esgriman son empresas que no se han dado cuenta de la amenaza terrible que con seguridad se está cerniendo sobre ellas. Y el problema es que si te cogió el avance de la edad sin haber prosperado en tus habilidades, sí estás en problemas. Si tú tienes 50 años de edad y tus competencias son las que puede adquirir una persona de 25, estás en problemas. Si tú tienes 50 años de edad y tienes competencias que una persona de 25 años no puede tener porque tú te has preocupado por aprender y por estudiar y por actualizarte y por mantenerte al día, no solamente tienes eso, sino que tienes un costal de 25 años de experiencias y de logros más que la persona con la que estás compitiendo, y a esa persona no van a ponerla en un cargo que es apropiado para ti. Pero si tienes el perfil de esa persona, pues claro que van a escoger a esa persona de los 25 años. Si las personas que llegan a nuestro servicio en realidad con más de 55 años de edad, nosotros les decimos, oye, mira, es difícil. La edad puede ser determinante para ti. No las personas de más de 50 años, porque vemos que muchos de más de 50 años lo consiguen y lo consiguen en tiempos como comparables con las otras edades. Los demás de 55 si les decimos, oye, ¿por qué no exploramos otras posibilidades? ¿No? Y posibilidades, pues hay muchas porque el empleo no es la única manera como la que se trabaja, y cada vez esas otras maneras serán más y más importantes. Y hay muchas preguntas que dicen, oiga, ¿cómo ustedes nos pueden ayudar en esto? Y nosotros encantados de poderles ayudar. Una cosa que queremos hacer con estos webinars es como compartir esto con el ánimo de que le dé pues algunas luces claves a algunas personas, y ojalá a muchos de ustedes, ojalá a todos, pero por lo menos a algunos de ustedes les sirva de algo todos estos planteamientos que estamos haciendo y les den alguna claridad. Y para eso hacemos esta actividad y lo hacemos como webinars gratuitos porque nos encanta tener esta oportunidad de servir y colaborar y apoyar en temas que nos parece que son importantes para todos y donde nosotros tenemos una experiencia recorrida. Pero igual al final ahorita les vamos a dejar ahí datos de contacto de nuestra compañía Vázquez Kennedy para que ustedes nos hagan saber en qué quisieran ustedes recibir apoyo, porque pues nosotros tenemos todo un sistema, digamos, robusto para acompañar y ayudar a tomar las mejores decisiones basadas en el autoconocimiento, para aprender estas metodologías de las que hemos venido hablando ahora, para conectarse con el mercado y para proveerles información muy valiosa de cómo está comportándose el mercado salarial y darles bases de datos de empresas y directorios de cazatalentos, y además los acompañamos durante el proceso y ayudamos a las personas a crear nuevos contactos con su mercado objetivo, y hay todo un sistema robusto que Camilo, se te está cortando. Bueno, entonces, como que siguiendo un poco el hilo de lo que Camilo les venía contando, sí, definitivamente es muy importante como entender la necesidad de cada uno, como en qué necesitaría apoyo cada uno, porque digamos que el servicio o digamos que procura ser lo más personalizado posible. Entonces, pero como para sintetizar un poco, pues sí, definitivamente nosotros acompañamos a esas personas que están en un proceso de transición, ya sea para buscar trabajo o para emprender, pero digamos que hoy el tema que nos llama está mucho más enfocado a la búsqueda de trabajo, y es acá donde, como les mencionábamos al principio, acompañamos a las personas en todo este proceso de búsqueda, precisamente como generando todas esas estrategias que son fundamentales y que tienen ya un método comprobado de 23 años de experiencia, que al final es lo que nos va a ayudar a tener mayores posibilidades y que definitivamente va a ser
muchísimo más efectivo a que si lo hacen solos. Entonces, en la presentación que les vamos a mostrar ahorita, van a encontrar los datos de contacto y la información. Igual Camilo y yo estamos en LinkedIn. Cualquier duda o cualquier inquietud también nos pueden contactar a nosotros y los ayudamos. Vale, vale. Bueno, y sigamos ahí con algunas preguntas adicionales. Ya estamos pasados 10 minuticos del tiempo de terminación, pero si hay gente todavía presente, pues qué bueno, porque podemos seguir adelante tratando de responder todo. Y aquí hay una pregunta que nos dicen, oiga, al parecer, si aquello que quiero sencillamente no está disponible, ¿qué se podría aconsejar para lograr la flexibilidad? Y bueno, sí, muy buena pregunta porque puede pasar eso, ¿no? Que aquello que yo estoy buscando, pues sienta y yo perciba que eso no está disponible y yo cómo me puedo flexibilizar para eso. Estoy pensando en como algunos casos recientes allí de conversación con este problema con algunas personas y hay que tener una muy buena dosis de realismo y saber qué es lo que las personas necesitan, ¿no? Si mi necesidad es contar con un trabajo, tengo que asegurarme de que ese trabajo sea valioso para alguien, que haya organizaciones que estén dispuestas a contratarme y a pagar por él. Y tengo que tener esa buena comprensión y ser capaz de adaptar mis expectativas a lo que el mercado necesita. Quizás no vale solamente que yo diga, digamos, repitiendo de memoria cuál es mi perfil profesional y qué es lo que yo estoy buscando, sino que entonces yo pueda tener una conversación con esa organización potencial donde yo pueda hacerle ver cuáles son aquellos beneficios que puede tener de contar conmigo, cuál es el tipo de problemas que yo le puedo ayudar a resolver y cuáles son esas habilidades claves que yo tengo que pueden ser valiosas para lograrlo. Y en ese sentido, ayudar a percibir una necesidad que la empresa seguramente tiene y que yo puedo estar en condiciones de resolver. Pero basado en un principio de realismo importante para ofrecer aquello que el mercado necesita, así como recomendamos tener un principio de realismo importante en la aspiración salarial para expresar un valor buscado que corresponda a aquello que el mercado está dispuesto a pagar. No decir aquello que yo creo que me merezco o no decir aquello que yo necesito, sino basado en la mejor información posible acerca de cuál es el valor que las empresas tienden a pagar por aquel rol que yo quiero desempeñar. Se trata de tener realismo. Y hay una pregunta bien interesante que yo creo que podemos construir la respuesta entre Camila y yo. Pregunta interesante que nos dice, oiga, ¿cuáles son aquellos jamás hacer en los procesos, según la experiencia de ustedes? ¿Qué es aquello que son errores garrafales, digamos, ya diciéndolo con mis palabras? Aquello que se debe evitar. Y hay pecados que no se pueden cometer, definitivamente. Uno, una hoja de vida muy larga. Hay gente que tiene una necesidad muy grande de decir en su hoja de vida muchas cosas y que su hoja de vida ocupe 6, 8, 10 páginas. A veces nos cuesta mucho trabajo nosotros como asesores ayudarle, no solamente ayudarle a sintetizar, sino convencerlo de la enorme importancia que tiene que la hoja de vida sea muy sintética y la hoja de vida diga lo que debe decir y no diga lo que no tiene que decir. No es tampoco cierto que la hoja de vida debe tener solo una página o máximo dos. Eso ocurre en otras partes del mundo en otros idiomas. Eso ocurre en los Estados Unidos en el idioma inglés, en el idioma español necesita más espacio para poder decir lo mismo que en inglés. En el medio nuestro, una hoja de vida de 2 o 3 páginas está bien. Una hoja de vida de más de 3 páginas es muy desaconsejada. Y en su hoja de vida no pongan ciertos datos, lo jamás hacer. No pongan estado civil, no pongan fecha de nacimiento y en general no pongan fotografía. ¿Por qué no? Porque todos esos son datos susceptibles de discriminación y puede que los discriminen antes de conocerlos. Porque si me dicen el estado civil y la edad, entonces yo con mis prejuicios puedo concluir que esa mujer soltera de 40 años de edad, por mis prejuicios, concluyo que es una vieja amargada.
O si es hombre, por mis prejuicios, concluyo que es un tipo intratable o tiene tendencias eh, de orientación sexual que yo no comparto. O vaya uno a saber qué tontería, absolutamente superficial, probablemente falsas, pero son, eh, digamos, conclusiones a las que yo estoy induciendo porque estoy activando prejuicios. Algunos insisten en poner la foto y pues nosotros decimos con mucho cariño y mucho respeto, mira, si es a una mujer yo le diría, si eres lo suficientemente linda y fotogénica como para que tu foto resulte un agregado en el atractivo de tu hoja de vida, bueno, hazlo. Si es un tipo que siente lo mismo, pues bueno, pues hazlo también. Pero en general la mayoría somos personajes que la foto no dice nada, no agrega atractivo y probablemente sí lo reste y nuevamente se enfrenta a los prejuicios o por la raza o por lo que se concluya de la edad, lo que se concluya del vestuario, lo que sea, no pongas la foto. Esas son cosas para jamás hacer. No sé si tengas algún otro jamás hacer, Camila, para compartir que se te ocurra ahorita. Bueno, de pronto eso que tú dices creo que es principal, pero también de pronto que en la entrevista no coincidan cosas que pusiste en la hoja de vida, que no era un aumento del 20% y en el discurso dijiste que era un aumento del 15%. O sea, digamos que es importante que haya una coherencia con lo que estás diciendo en la hoja de vida versus el discurso de la entrevista, creo que es fundamental. Y también clave que si tú dices que tu inglés es avanzado o intermedio, como mínimo, pues tendrías que defenderte en una conversación, ¿cierto? O sea, tendrías que hablar porque es muy probable que si lo están pidiendo, seguramente dentro del proceso te van a hacer una entrevista en inglés o te van a hacer algunas preguntas en inglés. Yo siento que eso con lo que tú dijiste, Camilo, puede ser como lo más principal que se me viene en este momento a la cabeza. Muy bien. Yo agregaría jamás hacer lo siguiente. No caigas en el error en que caen muchos de ponerse exquisitos y ver oportunidades de trabajo muy apropiadas para mi perfil, pero son en Barranquilla, yo no me quiero ir de Bogotá, o son en el suroccidente de Bogotá y yo vivo muy al norte, o es en un sector económico que a mí no me parece muy interesante, o es una empresa de determinado tamaño y entonces el error es tomar decisiones a priori y las decisiones en estos procesos se toman a posteriori. Recomendación: oiga todo, atienda todas las oportunidades, deje la posibilidad de descartarla para el final, no la descarte nunca a priori. Hemos visto momentos donde una persona va a una reunión en una empresa que le parece que debe ser de bajísima categoría, donde está ubicada, y llega y descubre, después de franquear una entrada probablemente poco estética, descubre una organización interesantísima adentro, absolutamente cautivante, que estaba descartándola por la ubicación geográfica o por la impresión que le produjo la primera persona que lo entrevistó, o por el sector económico que a priori se descartó, o no hagas descartes nunca a priori, haz cualquier descarte que quieras a posteriori, cuando te llamen y cuando te busquen. Pero de otro lado, no cometas el error ahora en el otro extremo de aplicarle a todo y dispararle a todo, porque la gente que se ubica más rápidamente no es gente que le aplique a más oportunidades, sino a oportunidades más inteligentemente focalizadas, que correspondan mejor con su perfil. ¿Se habría algún otro jamás hacer mientras pasemos a la siguiente pregunta? Bueno, No, yo y siento que hay una pregunta interesante que me provoca mucho aprovechar y responderla, que es cuál es el diferencial de Vázquez Kennedy frente a otras empresas de transición de carrera que pueda ser determinante en la colocación. Gracias por la pregunta. Nosotros, digamos, yo creo que estamos como muy orgullosos de dos cosas, podría decir. Uno, que el sistema nuestro es muy robusto, que comprende todo un sinnúmero de acciones de evaluación y de capacitación y de acompañamiento y de creación de conexiones y de contactos de la persona en el proceso que nos permiten decir que estamos cubriendo todos los frentes.
Ese es como un primer diferencial con la gran mayoría de las ofertas que hay. Y yo creo que hay otro diferencial que me emociona mucho y que me gusta mucho porque siento que es un enorme valor de nuestra compañía. Y es que el equipo nuestro de trabajo tiene el logro de la misión en que nos hemos comprometido haciendo parte de la médula de la vida de todos. Estamos comprometidos en que lo que hacemos sea trascendente, o sea, que tenga resultados reales en la vida de las personas. Estamos comprometidos en hacer que sea accesible operativamente, geográficamente, económicamente para todas las necesidades y todos los perfiles, y estamos comprometidos en hacer un trabajo impecable que esté sustentado en la realidad colombiana, que obedezca a lo que ofrecemos, que cumplamos lo que prometimos, que cobramos lo que hacemos, y que al final la gente diga, oiga, valió la pena. Haciendo una claridad muy grande con la mayor responsabilidad posible, la oferta nuestra jamás ha sido, ven que te vamos a conseguir un empleo. Nosotros no podemos conseguirte un empleo, a nadie le podemos conseguir un empleo. Podemos hacer un montón de cosas para apoyar a todo el mundo para que se maximicen sus probabilidades de que él consiga un empleo, incluyendo complementarlo en sus esfuerzos de crear conexiones y demás, y complementar sus esfuerzos, pero nuestra promesa no es ven que te conseguimos un empleo, porque sería una promesa falsa que ni nosotros ni nadie puede cumplir. Pero creo que nuestro principal diferencial es ese compromiso de que lo que hagamos sea algo que te sirva y te sirva bien. Y creo que hemos cubierto la mayoría de las preguntas. Me estoy regresando para ver algunas que no hayamos, Yo creo que no que, hayamos cubierto. mejor dicho, quisiera Dale. agregar algo a lo que estabas diciendo, Camilo. Sí. Digamos que también algo importante para resaltar de Vázquez Kennedy, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero pues creo que en todos estos años de experiencia también hemos logrado consolidar una metodología propia que nos permite también hablar como con cifras, números, y creo que eso también ayuda muchísimo como a finalmente disminuir ese tiempo de búsqueda. Y que también hay algo súper chévere y es como el equipo que tenemos interno de consultores, somos alrededor de 15 consultores, 20 consultores, que estamos, digamos, enfocados en todo este proceso de acompañamiento a nuestros usuarios. Y adicional, que creo que fue algo que ahorita Camilo mencionó, pero que creo que vale la pena como profundizar un poco, y es que en algunos de nuestros programas tenemos como esa gestión de contactos, que es ese acercamiento que se puede llegar a generar entre el usuario y las empresas, logrando, digamos, como tener un canal de networking habilitado para esos usuarios que nosotros estamos enlazando, ¿cierto? Al final el que se vende es el usuario o al final el que va a ir a la entrevista es esa persona, pero también dependiendo de la situación generamos como ese vínculo entre las empresas y los usuarios de acuerdo con el programa. Vale, buenísimo. Muchísimas gracias por la aclaración. Qué buen complemento el que acabas de hacer, Camila. Y aquí están haciéndonos otra pregunta. Ve, por ponerme a repasarlas todas de arriba abajo, se me escabulló la que iba a traer a colación. Denme un segundito. Aquí nos están preguntando qué tan importante es, ¿cómo es que lo mencionan? Los contactos reactivos o los contactos proactivos. Es decir, si allí entendemos, voy a buscarla para poderla decir tal cual como la están haciendo. Bueno, no la encontré, pero se está hablando de eso. ¿Qué tan importante es que uno acceda, digamos, a las oportunidades desde un punto de partida reactivo o un punto de partida proactivo? Camilo, acá Reactivo, tengo la pregunta, ¿quieres que te la lea? ¿la tienes, por favor? Sí. Listo. Dice, ¿qué diferencia hay entre aplicaciones proactivas y aplicaciones reactivas? Gracias, no la encontraba, gracias, Cami.
Entendamos, a ver si estamos de acuerdo, aplicaciones reactivas se dan cuando yo veo una vacante que hay para mí, porque la veo publicada, porque la veo en LinkedIn, o en una red social, o en un portal de empleo, porque alguien me dijo, me pasaron el dato, me datearon y yo aplico a una vacante. Esa es una aplicación reactiva, yo reacciono a una vacante que hay. Contrario a una aplicación proactiva, que es ese contacto personal que se busca con la empresa y con el reclutador de la empresa, o con el caso de talentos, aún sin haber una vacante identificada para mí. Entonces, yo quiero resumirlo en esta frase que para mí es la frase más importante sobre la cual gira todo el andamiaje de nuestra capacitación y de nuestra asesoría. La frase dice así: la actividad más productiva en la búsqueda de un empleo es el contacto personal con un gerente con poder de decisión de una empresa objetivo antes de que se produzca una vacante. Veáis, compongamos en medio minuto esa frase en sus elementos más importantes. La actividad más productiva en la búsqueda de un empleo quiere decir que hay actividades más productivas y hay actividades menos productivas, y hay actividades muy poco productivas. Las personas que lo que hacen es mandar la hoja de vida a todas partes, a una base de datos de correos y a todo lo que le disparan, a todas las cosas que se aparecen, cumpla o no con el perfil directamente o más o menos por un ladito y le disparan a todo. Esa es una actividad, pues de pronto hay que hacerla de alguna manera en algún grado, pero es una actividad muy poco productiva. Hay actividades mucho más productivas y la actividad más productiva es el contacto personal con un gerente directivo con poder de decisión. Y entonces fíjese lo que dice la frase, es el contacto personal. No necesariamente es conseguir que te entrevisten para una vacante. Eso es una cosa muy afortunada. Pero lograr ese contacto personal con esa persona que tiene el poder de decisión de pronto de contratarte y está en una empresa de tu interés, en una empresa que está en tu mercado objetivo tuyo, antes de que se produzca una vacante. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el resumen de lo más importante que hay que andar haciendo en el ejercicio de la búsqueda de un empleo. Esa actividad productiva de hablar los contactos para que le creen relaciones con gentes que trabajan en las empresas que a usted le interesan, gentes que tengan ese poder de decisión para usted lograr tener, perdón, ese contacto personal con esas personas antes de que se produzca una vacante. Entonces, si la pregunta es, ¿cuáles son más importantes, si las reactivas o las proactivas? Yo uno diría, oye, todas son re importantes, no dejes de hacer ninguna, pero sobre todo, no te quedes en la búsqueda pasiva, no te quedes en la atención reactiva a las oportunidades, sino busca que te conozcan las empresas que a ti te interesan antes de que se produzca una vacante. Y muy bien. Es increíble. Yo creo que vamos a tener que ir, hemos cubierto, yo sé ya la mayoría de los temas que nos han preguntado, vamos a tener que ir llenos hacia el cierre porque bueno, nos están acompañando todavía más de 100 personas que les agradecemos en el alma de verdad el interés que estén aquí, habiendo ya pasado media hora de la hora que habíamos planeado inicialmente. Y, y no sé si haya como alguna pregunta adicional que consideremos que pueda ser clave. Vea, alguien nos está diciendo si nosotros podemos apoyar en emprendimiento. Entonces, yo les quiero proponer una cosa. Los que tengan algún grado de interés en esto, inscríbanse al siguiente webinar que vamos a hacer en el mes de noviembre. Ahorita alguno de mis compañeros me recuerda, por favor, la fecha exacta, que tiene poderosamente que ver con eso. Así como hoy estuvimos hablando de lo que pasa y las estadísticas y lo que funciona y lo clave, etcétera, para la búsqueda de un empleo, tenemos una enorme cantidad de información valiosísima de lo que pasa a los gerentes y a los ejecutivos de los profesionales colombianos que han sido siempre empleados y que de pronto o toman la decisión de independizarse o quieren considerar esa posibilidad o al menos está en parte de sus sueños. Y tenemos un montón de mensajes de un enorme valor para darles de lo que hemos aprendido y de lo que nos han enseñado cientos y cientos y miles de personas que han hecho esa transición a la independencia. Sorpréndase, por ejemplo, de los clientes nuestros, y no quiero decir que sea por nuestra acción, porque algo habremos apoyado sin duda, pero es más por la característica de la gente que llega a nuestro servicio, que bien pueden estar en crisis por estar en dificultades de transición a un nuevo trabajo, o están desorientados o perdidos, o acaban de perder el empleo y no saben qué camino coger, o quieren independizarse, pero no han encontrado la forma para hacerlo, etcétera.
y todo lo que hemos aprendido de ellos acerca de qué es lo que funciona y cómo es que se logra. Y la estadística nos dice que el 80% de estas personas que hacen transición a la independencia continúan trabajando de manera independiente, habiéndoles preguntado a los que han pasado 5 años ya después del proceso. Y será muy interesante compartir con ustedes en ese webinar qué nos dicen acerca de su nivel de ingresos y qué nos dicen acerca de su nivel de disfrute de su trabajo y de su vida. No se van a perder ese webinar que ya me acaban de recordar acá, tendrá lugar el próximo 19 de noviembre, muy seguramente a esta misma hora. Estén muy pendientes y ojalá este webinar lo hayan encontrado valioso y pues nos acompañen ustedes acá, ojalá todos ustedes y muchos otros más. Y Cami, no sé si te parece que ya cubrimos todas las preguntas o ves que hay alguna que esté importante que no hayamos considerado y cubierto o nos podemos ir ya como a ir como compartiendo el cierre con el grupo. Yo creo que ya están como todas, Camilo. Y para los que tuvieron la amabilidad de preguntar cómo podemos nosotros apoyar y cuáles pueden ser diferenciales nuestros, en primer lugar les decimos gracias a todos por participar en este webinar, Encontrar el trabajo durante la pandemia. Ese es un tema muy extenso que, bueno, ojalá hayamos tenido algún éxito, Camila y yo, en resumirlo para poder entregar lo que nos parece que es lo más importante. Este es el primer webinar del ciclo que estamos haciendo con toda la gente con la que queremos compartir sin ningún costo. Este es lo llamamos Construyendo tu futuro profesional en la pandemia. El de hoy es el primer webinar que se llama Encontrar trabajo durante la pandemia. El siguiente tiene que ver con la transición de los ejecutivos que se convierten en emprendedores y qué pasa con ellos. Y los dejo ahí con los datos de contacto si a alguno le interesa a contactar a Álvaro Bermúdez, que es nuestro director comercial. Ahí está su correo y su teléfono, o a Mónica Cubides, que es la persona que lidera los servicios a particulares. Particulares, pues las personas que llegan a la compañía nuestra con el ánimo de recibir un servicio costeado por la misma persona, pues Mónica es la persona a cargo de eso. Y quiero entonces, bueno, agradecerle mucho nuevamente a todos su presencia acá y toda esa cantidad de preguntas que nos hicieron, que nos ayudaron un montón. Mi compañera Camila, pues como siempre fue un gusto enorme haber compartido contigo este rato. Camila, no les conté, pues está allá en Medellín, entonces nos está aportando también la experiencia de lo que pasa no solamente en Bogotá, sino en Antioquia con esto. Y agradecerle al equipo de Vázquez Tiene y el montaje y la organización de este evento y desearles a todos que tengan una feliz descanso, una feliz noche, éxito en su transición. No duden de ustedes, tengan claro cuál es su diferencial y dónde es que el trabajo los hace más felices. Focalicen toda su energía a encontrarlo, perseveren que el tiempo lo necesita porque ahorita los tiempos son más prolongados y hay un ambiente que está sin duda desinflado y enrarecido, pero trabajo hay muchos trabajos para muchas personas. No pares, hazte visible, mantente haciendo networking, asegúrate de que te conozcan las personas que toman decisiones en las empresas donde quisieras trabajar, no importa que no haya vacantes. Te deseamos lo mejor, muchos éxitos en tu carrera, ojalá nos volvamos a encontrar. Mil gracias por acompañarnos en este webinar. Una feliz noche y hasta la próxima. Gracias. Adiós, Camila. Gracias, Camilo. Súper. Muchas gracias a todos también por conectarse.